Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien y listos para otro vídeo lleno de chismes jugosos y, por supuesto, mucho, mucho amor. Hoy, amigos, nos vamos a sumergir en un tema que está revolucionando el mundo de las telenovelas turcas, un tema que tiene a todos en vilo y que no deja de generar debate: el supuesto romance secreto entre Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu. Sí, amigos, lo que escucharon. Rumores, fotos, miradas cómplices, gestos que han incendiado las redes sociales y, por supuesto, nos han hecho a todos muy pero muy curiosos. ¿Será verdad? ¿Estarán estos dos hermosos actores, protagonistas de la exitosísima serie Emanet, viviendo un romance en secreto? Prepárense porque vamos a desglosar cada detalle, cada pista, cada rumor, y vamos a analizarlo a fondo. Vamos a ser detectives por un rato y descubrir, juntos, si el amor ha tocado las puertas de estos dos talentosos actores. Vamos a sumergirnos en el mundo de las especulaciones, las conjeturas y los anhelos de los fans. Así que si son fans de las novelas turcas, si les encantan los chismes y el amor, este vídeo es para ustedes. Y antes de que empecemos a desentrañar este misterio romántico, un pequeño recordatorio: si aún no están suscritos al canal, ¿qué esperan? Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque les prometo que siempre les traeré los chismes más calientes y las noticias más emocionantes del mundo de las telenovelas. Así que suscríbanse y únanse a la familia. Ya somos un montón y cada día somos más. Perfecto. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. La historia de Halil e Esra, o mejor dicho, el rumor de la historia de amor entre ellos, comenzó a tomar fuerza durante el rodaje de la serie Emanet. Para quienes no conocen la serie, les hago un breve resumen. Emanet es una historia llena de drama, romances, secretos, traiciones y, por supuesto, mucho corazón. Halil interpreta a Yaman, un hombre frío y distante, un hombre marcado por el pasado, un hombre que parece tener el corazón de piedra, pero que poco a poco, a medida que la historia avanza, se va enamorando de Seher, interpretada magistralmente por Esra. Y vaya que se enamoran. Su química en pantalla es innegable, tan potente y magnética que era prácticamente imposible no creer en su amor. La forma en que se miran, la ternura que se profesan, la manera en que se defienden el uno al otro, todo ello contribuye a crear una atmósfera romántica y emotiva que cautiva al espectador. Y aquí es donde el chisme comenzó a tomar vuelo. Los fans, al ver tanta conexión y complicidad en la pantalla, al ser testigos de la magia que emanaba de cada escena en la que compartían, comenzaron a preguntarse si esa magia traspasaba la ficción. Si esa chispa que veíamos en Emanet se había extendido fuera del set, si el amor que interpretaban se había trasladado a la vida real. Y la respuesta, al menos en un principio, parecía ser un rotundo no. Esra estaba, en ese momento, en una relación con alguien más y Halil, bueno, mantenía su vida privada muy muy en secreto, un misterio para el público, un enigma que solo alimentaba la curiosidad de sus seguidores. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en este caso, las cenizas comenzaron a brillar con más fuerza con el paso del tiempo. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que alimentaban los rumores. Vimos miradas furtivas, risas cómplices, gestos de cariño en los rodajes, en eventos promocionales, en entrevistas. Pequeños detalles que para los observadores más atentos y los fans más apasionados, sugerían una conexión especial, un vínculo que iba más allá de la mera relación profesional. Uno de los primeros indicios fuertes, de esos que hicieron saltar las alarmas y encendieron la mecha de las especulaciones, fue cuando, en varias ocasiones, fueron vistos juntos fuera del set, disfrutando de tiempo de ocio. ¿Amigos? ¿Compañeros de trabajo? Tal vez. Pero la intensidad de sus miradas y la complicidad que mostraban en esos momentos de relax, lejos de las cámaras y los focos, sugerían algo más. Se les vio compartiendo cenas, paseando por la ciudad, disfrutando de la vida nocturna, momentos que inevitablemente alimentaron las fantasías de los fans y los rumores de un posible romance. Además, los fans más observadores, aquellos que dedican horas a analizar cada detalle, a escudriñar cada publicación, a interpretar cada gesto, notaron pequeños detalles en las redes sociales. Coincidencias en las publicaciones, likes mutuos en fotos, comentarios que parecían esconder mensajes secretos, indirectas que solo ellos podían entender. ¿Eran simples coincidencias? ¿Un juego de coqueteo a la vista de todos, una forma de comunicarse sin revelar su secreto?
¿O simplemente un intento de mantener vivo el interés del público, de alimentar la expectación y la curiosidad? Las respuestas, como suele suceder en estos casos, permanecen en la nebulosa de la especulación. A medida que avanzaba la serie y la química entre Yaman y Seher se hacía más palpable, a medida que la historia de amor de Emanet se desarrollaba y conquistaba a millones de espectadores en todo el mundo, los rumores sobre un romance entre Alil y Esla crecían y crecían. La gente no paraba de hablar de ello y las redes sociales explotaban. Era el tema del momento. Las plataformas digitales se convirtieron en un hervidero de opiniones, debates y especulaciones. Los fans, divididos entre el entusiasmo y la cautela, debatían sobre la veracidad de los rumores, analizando cada detalle y buscando pruebas que confirmaran o desmintieran la supuesta relación. Y no solo eso, sino que algunos medios de comunicación turcos, siempre atentos a los detalles, siempre ávidos de noticias jugosas y exclusivas, comenzaron a hablar del tema. Publicaciones de revistas del corazón, notas en portales de noticias, entrevistas a expertos en la farándula. El interés del público era tal que era imposible ignorar el tema. La historia de Alil y Esla se había convertido en un fenómeno mediático, en un tema de conversación recurrente y en un foco de atención constante. Y entonces llegó el momento crucial. Se filtraron fotos, sí, fotos de Alil y Esla en situaciones muy íntimas. Imágenes que parecían confirmar el rumor de una vez por todas. Fotos en un restaurante, abrazos en la calle, y hasta besos. Las imágenes, aunque borrosas y tomadas en secreto, eran lo suficientemente claras como para generar un revuelo monumental. El escándalo estaba servido. La noticia corrió como la pólvora, extendiéndose por las redes sociales y los medios de comunicación a la velocidad de la luz. Las fotos se convirtieron en el centro de atención, en el objeto de análisis y debate. ¿Eran auténticas? ¿Eran manipuladas? ¿Qué significaban? Las preguntas se multiplicaban y las respuestas eran inciertas. Pero, ¿qué sucedió después? ¿Cómo reaccionaron los protagonistas ante la avalancha de atención mediática? ¿Qué medidas tomaron para proteger su privacidad? Bueno, aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, más enigmática. Tanto Alil como Esla, al parecer, decidieron mantener el silencio. No negaron ni confirmaron nada. Guardaron un perfil bajo, evitando dar declaraciones a los medios, alejándose de las cámaras y de los micrófonos, y dejando que las especulaciones continuaran. Adoptaron una estrategia de bajo perfil, evitando alimentar aún más el fuego de la curiosidad y la especulación. ¿Por qué esta decisión? ¿Estaban protegiendo su relación, resguardando su intimidad del ojo público? ¿O simplemente querían mantener su vida privada lejos de los reflectores, evitando la presión mediática y la intromisión de los paparazzi? La verdad, amigos, es que nadie lo sabe con certeza. Pero el silencio, en este caso, solo alimentó aún más los rumores y la curiosidad del público. El secretismo solo intensificó el interés y la especulación. Lo que sí sabemos, y es un hecho que se ha podido constatar a lo largo del tiempo, es que a pesar de no confirmar ni negar la relación, tanto Alil como Esla han seguido mostrando cariño y respeto el uno por el otro. Han seguido trabajando juntos, han seguido compartiendo momentos en público, aunque de manera más discreta, y han mantenido una relación cordial y cercana. Han continuado interactuando en eventos promocionales, en entrevistas, en las redes sociales, aunque con mayor cautela y discreción. Algunos han interpretado esto como una confirmación tácita de su amor. Otros, en cambio, creen que simplemente son buenos amigos y compañeros de trabajo, dos profesionales que mantienen una relación de respeto y afecto, pero sin que exista un vínculo romántico entre ellos. Pero, ¿qué opino yo? Bueno, creo que la verdad, como suele suceder, está en algún punto intermedio. Creo que, independientemente de si están o no en una relación sentimental, existe una conexión muy especial entre ellos. Una conexión que va más allá de la amistad y que se puede ver, sentir y percibir en sus interacciones. Una conexión que se basa en la complicidad, el respeto y el cariño, y que trasciende la mera relación laboral. Ahora analicemos algunos de los posibles escenarios, las posibles explicaciones a este enigma romántico. Opción 1, son pareja en secreto. Esta es la teoría más popular, la que más fans y seguidores han adoptado.
La química entre ellos es innegable, la conexión que irradian en pantalla es palpable, y las fotos filtradas, aunque controvertidas, parecen confirmar la existencia de una relación sentimental. Si son pareja, es comprensible que quieran mantener su relación en privado, especialmente al principio, para proteger su intimidad y evitar la presión mediática. El secretismo les permitiría vivir su amor de forma más libre y natural, sin la constante mirada del público y de los medios. Opción 2, son muy buenos amigos, puede que la química que vemos en pantalla sea fruto de una gran amistad y de una conexión especial entre ellos, de una empatía y una complicidad que trascienden la mera relación profesional. En este caso, los rumores serían simplemente eso, rumores, especulaciones infundadas, fruto de la admiración y el deseo de los fans. Simplemente dos personas que se han conectado de forma profunda, que se aprecian y se respetan, pero sin que exista un vínculo romántico entre ellos. Opción 3, hubo un romance, pero ya no es posible que hayan tenido una relación en el pasado, un breve pero intenso romance que por diversas razones, haya llegado a su fin. Sin embargo, a pesar de la ruptura, mantienen una amistad y un gran cariño el uno por el otro. Tal vez la presión mediática, la incompatibilidad de agendas, o simplemente el destino, hayan puesto fin a su relación. Pero a pesar de ello han sabido mantener una relación de respeto y afecto mutuo. Opción 4, están enamorados, pero no quieren que se sepa, tal vez por razones laborales, personales o de cualquier otro tipo prefieran mantener su relación en secreto. La presión mediática puede ser muy fuerte y a veces, lo mejor es proteger la vida privada, evitar la intromisión de los medios y la opinión pública. Optan por la discreción, por vivir su amor en la intimidad, lejos de los focos y los micrófonos. La verdad, amigos, es que no lo sabemos. Lo único que podemos hacer es especular, analizar las pistas y esperar a que el tiempo revele la verdad. Pero lo que sí podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, es que la historia de Halil e Esra es una de las más comentadas y seguidas del mundo de las telenovelas turcas. Su química en pantalla ha conquistado a millones de personas y la posibilidad de un romance en la vida real solo ha hecho que su fama crezca aún más. En conclusión, amigos, la historia de Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu es un misterio romántico digno de una telenovela. Los rumores de un romance secreto han mantenido a los fans al borde de la silla, creando un torbellino de especulaciones y teorías. Si bien no hay una confirmación oficial de su relación, las pistas, las fotos, las miradas, los gestos y la conexión que comparten sugieren que hay algo especial entre ellos. Algo que va más allá de la mera amistad y que ha capturado la imaginación y el corazón de millones de personas en todo el mundo. Lo cierto es que independientemente de si son pareja o no, su talento y su carisma han conquistado el corazón de millones. Nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla y sin duda, su historia seguirá dando de qué hablar en el futuro. Su relación, sea cual sea, ha trascendido la ficción y ha generado un interés y una expectación sin precedentes. Quiero agradecerles a todos ustedes por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan disfrutado de este análisis, y de esta inmersión en el mundo de los rumores y las especulaciones. No olviden dejar sus comentarios, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Halil y Esra están juntos? ¿Qué les parece su química? ¿Cuál de las opciones que hemos analizado les parece más plausible? Cuéntenmelo todo. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a seguir creando contenido que les guste. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares, para que más gente pueda disfrutar de esta historia y debatir sobre ella. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque les prometo que siempre les traeré los chismes más calientes y las noticias más emocionantes del mundo de las telenovelas. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más amor y más emociones. Un beso enorme y hasta pronto. Y recuerden, la magia de las telenovelas turcas siempre nos sorprende y nos emociona.